Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a este podcast de Memorias de la Piel. En esta entrega tenemos como invitado a Luis Fernando Ácalo Higón Cunay, del pueblo Yanacona del Macizo Colombiano. Es comunicador social de la Universidad del Cauca y pedagogo de la Universidad Indígena Huaín. Trabaja en proyectos de visualización de las artes y la organización de las comunidades indígenas del CRIC, y nos contará un poco de su experiencia trabajando como comunicador indígena en el departamento del Cauca. La Universidad Indígena es un espacio que brinda a las comunidades la posibilidad de formarse en distintos campos del conocimiento, promoviendo los saberes y estimulando el aprendizaje de las personas que tengan interés tanto en sus prácticas como en su formación integral. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como Memorias de la Piel. Mi nombre es Luis Fernando Ácalo Higón Cunay. Yo soy indígena del pueblo Yanacona, del Macizo Colombiano, un resguardo que se llama Huachicón, en el municipio de La Vega. Actualmente trabajo aquí en el Consejo Regional Indígena del Cauca como dinamizador del programa de comunicaciones, direccionando uno de los proyectos importantes que tiene nuestro programa, que es el proyecto de la Minga del Arte de los Pueblos Indígenas, Culturas en Comunicación. Este es un espacio que se ha venido desarrollando a partir de la política pública en comunicación propia para pueblos indígenas, como la propuesta de visibilización de lo que son las artes y la comunicación propia de nuestras comunidades, de nuestros 11 pueblos indígenas que en este momento hacen parte del CRIC. Esa es como mi función principal en este momento. Yo soy comunicador social de la Universidad del Cauca, con énfasis en periodismo. También soy pedagogo de la Universidad Indígena de la Huaín. La experiencia ha sido dentro de estas dos universidades un poco compleja, en primera medida porque aprender desde fuera, digamos, de la universalidad desde fuera fue una experiencia muy interesante poder haber compartido con muchos de mis compañeros que hacían parte de comunidades campesinas, comunidades de ciudad, y también de comunidades indígenas. Y hacer el contraste con la universidad, que es la universidad propia, que es la universidad de nosotros, fue una vaina muy complicada. Aún así, sabiendo desde que yo hacía parte de las comunidades indígenas, me había formado desde fuera toda mi formación, y encontrarme con una universidad distinta, donde las metodologías eran diferentes, como las formas incluso de evaluación eran distintas, fue una cosa como muy interesante y muy compleja, pero de una u otra forma permite entender que el conocimiento no se basa en una sola metodología o no se basa en una sola línea, sino que hay diversidades de conocimientos y diferentes formas de adquirirlos. Y creo que de una u otra forma hacer ese contraste me ha permitido poder ampliar mucho más la mirada de lo que es el conocimiento y ampliar mucho más la mirada de cómo llegar al conocimiento. Y creo que eso ha sido lo que nos ha permitido desde la organización y desde la universidad ahora poder de una u otra forma gestar ejercicios que nos permitan el sostenimiento cultural y de las identidades que tenemos en nuestros territorios. Pues más que un hecho de discriminación, digamos, fue el ejercicio mismo de, por ejemplo, yo entré a estudiar a la Unicauca y más o menos alrededor del cuarto semestre empecé a hacer trabajo ya comunitario. Yo ya venía haciendo ejercicios con jóvenes en mi comunidad, y entonces, por ejemplo, particularmente me sucedió con un docente. Bueno, no voy a mencionar quién es el nombre de la persona, pero yo tenía que trabajar con mi comunidad, y precisamente mis trabajos se daban fuera de la ciudad, tenía que desplazarme a las comunidades. Y precisamente con la materia de él, tuve una circunstancia de que trataba de no pasarme el tope de horario, de las horas académicas que uno tiene que cumplir para poder aprobar la materia. Entonces, pero de todas maneras no iba a algunas clases, y eso me generó una discusión con el profesor, porque de una u otra forma no entendía por qué yo no participaba de sus clases, y de una u otra forma, digámoslo así, como lo decimos estudiantemente, me lo gané al profesor. Entonces, yo no alcancé a pasar la materia, los exámenes se los presentaba con todo el conocimiento de causa, pero nunca me los aprobaban.
De hecho, perdí la materia muy bajamente, no pude aprobar ni siquiera, pedir ni siquiera segundo calificador, por ni siquiera el porcentaje me alcanzaba. Entonces fue una situación muy compleja y perdí la materia por esa situación. Entonces, pues yo de una otra forma le explicaba qué era lo que estaba haciendo, pero él me decía que, pues que yo como estudiante tenía que hacer el ejercicio de estudiante y no podía estar comprometido con otras cosas. Pues yo de una otra forma indicaba eso, que pues mi trabajo era un trabajo comunitario y que tenía que estar con la comunidad, pero pues eso no fue entendible. Entonces creo que de una otra forma sí se dio como un sentido de discriminación, pero de una forma uno comprende que uno tiene que basarse también en unos estándares que piden dentro de la academia en general, cosa que no me ocurría estudiando en la universidad indígena, porque dentro de ella sí, de una u otra forma, a pesar de que no era, pues no, teníamos que estar en ella, de una u otra forma era un poco más flexible porque sabían que nosotros hacíamos parte de las comunidades y que de una u otra forma hacíamos un trabajo con ellas. En la universidad, además, a pesar de que somos una universidad pública, bueno, en el periodo en que yo estuve en comunicación social, eh, uno veía que el enfoque de los chicos era más que todo como presentación y toda la cosa. Entonces, eh, en la facultad de Derecho, que es una facultad con tanto renombre, donde van los abogados y los chicos de una otra forma tienen una estructura hasta física, se visten de una forma distinta, como eso generaba una complejidad también, porque uno tenía que meterse a ese mismo estándar, ¿cierto? Como que somos de comunicación, pero también las chicas se iban muy bien presentadas, muy bonitas, muy arregladas, de los pelados también era como en ese sentido, en ese momento, y habíamos un bloque que éramos como la gente como más humilde, más del campo, más de esto, que como que chocábamos, a veces rayábamos con eso y no podíamos estar, o de una otra forma no podíamos, no porque no lo permitiéramos, sino que de una otra forma nuestra forma de ver no era para estar en ese tipo de espacios. Entonces nosotros preferíamos estar en otro tipo de espacios distintos, más que todo irnos como para la Facultad de Humanidades, que es como la gente del rollo más social y toda la cosa. Eso nos pasaba también. Entonces era como, no es discriminación directa, pero sí de una otra forma como a esos impulsos de ver de que no cabemos dentro de un espacio con los pelados, entonces había que buscarse como el espacio de donde uno realmente se sentía como más cómodo. Creo que lo importante de estar en un espacio como, pues haciendo también la dinamización como docente universitario es, digamos que eso es de una otra forma, aprende un método, ¿sí? Uno aprende, por ejemplo, unas teorías, hablando de la comunicación, uno las trata de aplicar para hacer entender el contexto, pero también es importante escuchar lo que trae el estudiante, ¿sí? Ya llegamos a una etapa de que somos jóvenes y de otra forma hemos tenido un recorrido de vida y ese recorrido de vida nos ha permitido también aprender desde la experiencia y esas experiencias son las que llegan a la universidad y de esas experiencias uno aprende mucho. De hecho, uno tiene que estar muy atento al escuchar porque precisamente desde la escucha hasta uno mismo aprende, ¿sí? Los estudiantes que están en la universidad indígena desde el proceso de comunicación son pelados que están allí no porque les dio que vamos a estar allí. Ellos vienen con un proceso ya de comunicación interna, han sido comunicadores empíricos que han estado en los procesos de las emisoras o que de alguna forma vienen acompañando los tejidos de comunicación de los diferentes espacios o hacen parte de algo que nosotros llamamos y que estamos desde el programa trabajando, que son las escuelas itinerantes de comunicación que estamos desarrollando en este momento. Entonces vienen de esos diferentes espacios, entonces ya vienen con una carga grande de trabajo comunitario. Entonces, al entrar a la universidad, lo que de una forma la universidad les entrega son algunos insumos, unos insumos desde las teorías, unos insumos desde las técnicas, para que ellos puedan de una forma fortalecer más ese proceso. Pero el aprendizaje más que todo es una vaina colectiva. Entonces eso digamos que ha sido como el proceso importante que nos hemos dado y que hemos encontrado y que hemos sentido de otra forma la necesidad también de hacerlo visible. Desde la Universidad Indígena, ¿de pronto tienen alguna estrategia o algún proceso para concientizar a los estudiantes de cómo se pueden enfrentar a un proceso de discriminación? Si pasan de la Universidad Indígena a trabajar en otro medio que pueda ser público y donde puedan encontrarse con variedad de personas, porque uno entiende que no todo el mundo discrimina, pero hay ciertas personas que sí tienen eso como muy arraigado. Creo que la organización de nosotros, el CRIC como tal, nos ha permitido, además de ganar un accionar desde el conocimiento, hablando desde la universidad, desde el proceso de formación, también ha sido una construcción
de un pensamiento político. Y en la medida de lo posible ese pensamiento político lo que le enseña también al dinamizador alumno, dinamizador que está internamente aprendiendo, le enseña de una forma a poder sobrevivir dentro del entorno en el que está, aprendiendo directamente lo que es la organización y aprendiendo y de una otra forma dignificando el sentido de lo que es el ser indígena. Esto pues nos lleva, cuando estamos en otros espacios diferentes, pues precisamente de una otra forma nos lleva a tener una posición de saber quiénes somos nosotros y cómo estamos. La universidad le ofrece la técnica, ¿sí? Para poder estar en esos otros espacios. Y pues por fuera sí, es una vaina muy competitiva, y eso sí, puedo destacarlo porque es una vaina que va en el sentido del comercio, ¿sí? De la producción comercial. Pero pues la carga que nosotros llevamos política también de formación, porque de una forma dentro de nuestro, digamos, tejido de construcción del programa, se insertan ese tipo de elementos, y eso es lo que le lleva de otra forma es que el joven adquiera también ese posicionamiento y esa mirada política desde nosotros. Y creo que eso es una ganancia, podría decirse, ¿sí? Una ganancia porque no es un joven que va a salir con el elemento técnico nada más, sino que es un joven que va a salir con un discurso también, ¿sí? Y eso, pues pueda que a veces hacia afuera no funcione, pero internamente nos funciona mucho. Internamente, no lo digo internamente dentro de la organización, sino de las otras organizaciones indígenas que tenemos a nivel nacional e internacional. Entonces, en esa medida podemos asumir ese tipo de roles. El medio de comunicación obedece a una ideología política y a una ideología comercial que está muy por fuera de lo que nosotros como comunidades indígenas sentimos y nos sentimos representados. De una otra forma no nos vemos visibilizados de la misma manera porque el discurso de nosotros es diferente. Nuestro discurso es más un poco más comunitario, más asociativo, podríamos decirlo más socialista. Entonces dentro de un ejercicio capitalista donde estamos es muy difícil sentirse reconocido. De igual forma, sí estigmatizan mucho el ejercicio. Por ejemplo, una forma particular que vimos fue el año pasado cuando estuvimos en Cali acompañando los procesos sociales de la Minga del Suroccidente. Nosotros como Consejo Regional nos sentimos de una forma estigmatizados por el hecho de estar en la calle protestando y de estar haciendo el ejercicio de resistencia, pues de una forma que esta guardia indígena estuviera acompañando los otros procesos sociales. De una forma, digamos que nuestra estructura y nuestra forma de vestir, de llevar nuestros atuendos tradicionales y todo, y pues sobre todo el proceso de la guardia, que es un proceso más significativo también de visibilización, nos obligaban a vernos más visibles en la ciudad y pensaban que de una forma los que estábamos a la cabeza de todo ese proceso éramos nosotros las comunidades indígenas. Entonces los camisas blancas, que en ese momento los llamamos en Cali, que eran los personas de los sectores de barrios de alto turmeque, de estrato alto, nos miraron de una forma diferente, nos miraron como los vándalos, nos miraron como de una otra forma que estábamos secuestrándolos a ellos dentro de su misma ciudad, que estábamos limitándolos y que todo lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese entonces de organizaciones sociales era culpa de nosotros. O sea, es una estigmatización precisamente del ser indígena en la ciudad y del ejercicio de minga, ¿sí? De la palabra minga como tal, la minga como un proceso delincuencial, como un proceso ilegal, ¿sí? Entonces eso fue una cosa muy compleja. De una otra forma viene un siguiente ejercicio que hacemos nosotros, que es el proceso en el que yo trabajo, que es la minga del arte de los pueblos indígenas, que a partir del arte volvemos y nos tomamos la ciudad. De hecho nos tomamos Popayán, Cali, Bogotá, con el ejercicio mostrando y de una otra forma tratando de dar a conocer que la palabra minga no era eso, que la palabra minga era un proceso comunitario, un proceso de construcción, de mostrar, de saber, de identificar y de compartir. Y creo que eso fuera la otra forma que queríamos mostrar. Lastimosamente, por los medios comerciales, eso no se ve reflejado lastimosamente. Tenemos el acompañamiento de otros medios que de una otra forma sí nos están apoyando, y precisamente internamente pues por nuestra red de comunicadores y nuestra red que se llama la REAMSI, que es la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, nosotros hacemos ese proceso de visibilización. Entonces hay gente que está
gente, comunicadores de otros espacios que siempre nos siguen en redes y todo. De hecho, tuvimos por nuestra red de Facebook, nuestra página y todo, con el trabajo que se hizo en Cali, nuestra red yo creo que un 300% se triplicó en lo que era tener entradas, visitas, compartir y todo esto. Entonces, interacción. Y eso creo, consideramos que fue un logro muy grande. Pero que, como les digo, no se ve en un medio comercial.